conmemora el Día del Maestro. Y yo creo que es un buen momento para detenernos nuevamente, como hemos tratado de hacerlo sistemáticamente en este espacio, para reflexionar y para de alguna manera ayudar a que se le dé la importancia a la educación pública en el Perú, a la necesidad de que ésta se convierta en una educación con excelencia y que nos permita mirar con esperanza hacia el futuro, porque si no tenemos una educación de calidad, no tenemos nada, no tenemos destino como país, no tenemos horizonte. Y en este contexto es fundamental el papel del maestro para todos nosotros. Yo estoy seguro que para cada uno de nosotros, lo que somos en la vida depende en gran medida no solo de lo que aprendimos en la casa, sino lo que aprendimos en el colegio. Y yo particularmente recuerdo a dos maestros en mi vida. Yo estudié de niño en el colegio La Salle, en Breña, en la avenida Arequipa, en la avenida Arica, 601. Y recuerdo ahí a dos maestros extraordinarios. Uno, Alfredo Vale de Gregori, que fue un hombre que nos inspiró, creo, a todos los que tuvimos la fortuna de estar en sus aulas, la pasión por la lectura. El descubrir que las novelas tenían no solo grandes historias, sino que nos permitía viajar a lugares que no conocíamos y que tal vez nunca pudiéramos conocer en la vida, y descubrir personajes y descubrir las miserias y las glorias del alma humana, y nos recitaba de memoria, ¿no?, novelas. Yo recuerdo cuando recitó en italiano, y no me van a dejar mentir los compañeros que compartieron conmigo hace 50 años esas aulas, el loco Vale, ¿no?, contándonos en italiano la Divina Comedia, ¿no? Y eso fue algo que marcó personalmente mi vida. Yo leo novelas desde los 13 años. Y es algo que creo que me ha ayudado, es uno de los mejores momentos en mi vida, esos espacios que tengo para leer. Y hay otro hombre que nosotros llamábamos, o que se llamaba, porque era hermano de las escuelas cristianas de La Salle, el hermano Alberto, un hombre de su apellido era Peinador, y que era un filósofo, y que por lo menos a mí me impactó mucho por dos razones: por su pasión por la vida, impresionante. Era muy flaco y era una fibra y vibraba en las clases, sino por su, no sé, por un espíritu crítico, el meternos en la cabeza que teníamos que pensar, que teníamos que cuestionárnoslo todo, y siendo cura, ¿no es cierto? No cura, siendo hermano, el que desarrollemos el espíritu crítico hacia el mundo en el que nos había tocado vivir. Y yo creo que así como me ha pasado a mí en la vida, nos tiene que haber pasado a todos. Tenemos algún maestro en nuestro recuerdo a quien le tenemos que agradecer el haber ayudado a ser las personas que somos de adultos. Por eso yo quiero rendir el día de hoy homenaje a los maestros que lamentablemente en el Perú han sido maltratados, no solamente porque no se les ha pagado lo que se les debería pagar, sino porque no se ha aportado a su calificación, no se les ha dado el reconocimiento que deberían tener en la sociedad, y esto ha llegado a un punto realmente crítico que tuvo su expresión más notable la huelga del año pasado, cuando los maestros que habían soportado por décadas el maltrato se indignaron y dijeron: hasta aquí nomás. Y nos dieron una lección a todos los peruanos, porque finalmente no estaban peleando solo por ellos, estaban peleando por todos nosotros, por nuestros hijos, por el futuro del país. Y es por eso que el día de hoy no hemos querido invitar a un congresista, esos que hablan sobre todo y saben de todo, sino a una maestra, la maestra Sony Meléndez. Ella es una maestra contratada y es dirigente además de los maestros contratados del Perú. Bienvenida. Muy buenos días, Sony. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por esa invitación que se me hizo, ¿verdad? Para mí fue una sorpresa esto. Y desde acá quisiera saludar de manera muy especial a los maestros de las alturas, a los maestros que se encuentran en las partes de los Andes, a los maestros de las fronteras, quienes tienen dificultades en transporte, tienen dificultades en vivienda, tienen dificultades en situaciones tecnológicas, donde la señal no llega, donde el internet no llega.
donde no hay telefonía, donde no hay carreteras, donde no hay caminos realmente preparados como para seres humanos. Prácticamente ellos hacen todo lo posible como para que sus estudiantes, sus niños, lleguen a lograr el aprendizaje esperado y por lo menos pues sean buenos ciudadanos en el futuro, en el mañana, ¿no? Y entonces mis saludos gratos a esos maestros y a esos maestros que también día a día se trasnochan, maestros que entregan su vida, entregan sus mañanas, entregan sus tardes, en las mañanas leyendo, en las tardes enseñando, en las noches preparándose, ¿no? Todos los días, y así hasta que las canas llegan con el amor, el servicio que se le brinda a nuestros niños a nivel nacional, ¿no? Y mis cariños especiales, nuestros cariños de parte de los maestros contratados, y también un saludo especial de parte del maestro Pedro Castillo Terrones, nuestro presidente nacional del comité de las bases regionales del país. Sony, ¿cómo es la vida de un maestro? Porque ustedes encima son contratados. Y el otro día el ministro de Educación nos dijo acá en la entrevista, tratando de hacer un diagnóstico de la crisis de la educación peruana, de que por lo menos habían 150.000 maestros contratados en el Perú, es decir, maestros que están en una condición laboral, digamos, no sé cómo definirla, ¿no? Por decirlo menos, disminuida, ¿no? Así es, bueno. En fin, los maestros contratados somos los que más nos llevamos el padecimiento del flagelo que el gobierno ha implementado a lo largo de estas décadas. Sabiendo pues que con la ley del profesorado nosotros estamos en un solo espacio, prácticamente maestros contratados, nombrados, maestros auxiliares, estábamos juntos y gozábamos prácticamente los mismos beneficios, los mismos derechos. Y es una pena que con el tema desde los años 90 ya se ha venido implementando esto como para ir separando a los maestros, ¿no? Hoy el día el maestro contratado está con la ley 30328, el nombrado con la 29944, pero cuando se trata de cuestiones administrativas nos la enfrascan allí en esa ley. Los maestros auxiliares prácticamente pasaron a ser, ahora ya hasta lo quieren tomar como simples acompañantes, como simples aliados de la educación, lo cual es... Cuando son maestros que tienen una formación... Son maestros, tienen títulos profesionales. Ahora, y los maestros contratados hacen lo mismo que un maestro nombrado, ¿no es cierto? No hay una diferencia de responsabilidades. Donde se presentan las diferencias es en los honorarios, en los derechos laborales, ahí es donde están las diferencias. Así es, nosotros los maestros contratados muchas veces hasta incluso tenemos maestrías, tenemos doctorados, muchas veces más que los maestros nombrados. Y es una lástima que el Ministerio de Educación, bajo el pretexto de que no hay dinero, no hay presupuesto, nos han separado terriblemente y nos han quitado muchos derechos. Por ejemplo, ahora hasta nos quieren quitar las vacaciones, tengo entendido también, ya nos quieren considerar ya no como un año laboral nuestro tiempo de servicio, sino como meses. O sea, y les pagarían solo por los meses que trabajan. Así es. O sea, digamos, lo que es el año lectivo. Así es. Y nuestros niños, eso sí, año tras año sufren de la falta de escolaridad. ¿Qué pecado han cometido nuestros hijos de ser hijos de maestros contratados para no recibir la escolaridad que le corresponde a todo trabajador público? Nuestros niños año tras año vienen pues sufriendo. Pero es que uno lo escucha y no lo puede creer, ¿no? O sea, estamos hablando del Perú, de un país que está orgulloso de su crecimiento, de que mientras el mundo estaba así, digamos, en crisis, nosotros no parábamos de crecer. Hace décadas que crecemos, ¿no es cierto? Y este país que es del que nos sentimos orgullosos por estas cifras macroeconómicas es el mismo país en el que ¿cuánto? Casi la mitad de los maestros son contratados. Sí. ¿No? Más de la tercera parte. Más de la tercera parte. Existimos algo de 150.000 maestros, pero sin embargo, esta vez para el concurso de nombramiento de este año, solo se están publicando 38.000 plazas, que corresponde solamente al 23% del total. Entonces, nosotros preguntamos al Ministerio de Educación, ¿a dónde se han ido las otras plazas? ¿Qué ocurre con las otras plazas?
y por qué razones nos están quitando las plazas. ¿Y los contratos se renuevan que cada año? Cada año, muchos maestros aprobamos los exámenes, pero como esconden plazas, hay mucha corrupción dentro de las UGELs, hay mucha corrupción en las escuelas, en las instituciones educativas. Sabemos que muchas instituciones hasta esconden plazas, pero después de un tiempo, después de las adjudicaciones y todo el proceso de adjudicaciones de plazas, recién las publican, y eso para poder, sería bueno pues que el Ministerio de Educación por lo menos objete un proceso de fiscalización, ¿no? Y por lo menos se dé esa transparencia en el momento de las adjudicaciones. Ahora, va a venir un nombramiento este año, un proceso de nombramiento. La primera etapa viene pues el tema de los exámenes de evaluación general, donde las cartillas de las preguntas se las llevan, ¿no? Y al final nosotros no sabemos en cuál será que hemos fallado, cuál será, de repente, por ejemplo, en comprensión lectora, ¿qué será, no? Bueno, los resultados finalmente salen y, oh sorpresa, no sabemos cuáles son las claves finales, ¿no? Finalmente, cabe la situación de que estas cartillas al ser crea suspicacias. En las universidades, cuando se da examen, uno se queda con las cartillas y sabe en qué contexto está en cuanto a su examen. Ahora, en el segundo tramo de la segunda etapa, digamos, del proceso de nombramiento, pasamos a ser evaluados en las instituciones educativas bajo los CONEIs. Tengo por seguro cuántos directores, cuántos CONEIs ya estarán rasgándose las uñas en estos momentos para ya empezar a ver quién es el mejor postor para poderse quedar con la plaza publicada. Pero eso que cuenta usted es tremendo, y eso habló también el otro día el profesor Pedro Castillo, que hay que prestar atención a que no solamente hay un problema de recursos, hay un problema de gestión y hasta de corrupción. Pero yo queríamos, profesora Sony, que hoy día hablemos también de cómo es la vida de un maestro como usted. Es decir, ¿cómo hacen los maestros que son a la vez padres de familia, que tienen ingresos que no alcanzan, que tienen que capacitarse para dar una educación de calidad a sus alumnos? O sea, ¿cómo se hace? Es una situación, digamos, maravillas que puede hacer el maestro, en verdad, porque el pequeño sueldo que no lo llamamos sueldo ya prácticamente, si nosotros miramos... ¿Cuánto gana un maestro en promedio, un contratado? Un contratado... Si estamos en una plaza orgánica, estamos ganando alrededor de 1.650, cerca de 1.800 estamos sacando, ¿no? En la actualidad, por los descuentos que tenemos, porque en sí el global es 2.000. Pero los maestros que tienen horas partidas, horas que no son orgánicas, están ganando 1.100, 1.200, 800, 900, 700. Una situación bastante caótica en el que el maestro inclusive tiene que, para poder solventarse la canasta básica familiar, que oscila a más de 4.000 soles en la actualidad, tiene que hacer de chofer, tiene que ser de comerciante, tiene que ser de campesino, tiene que ser de vendedor. Es imposible vivir con el sueldo de un maestro, y tienes que hacer alguna otra cosa para poder sostener a tu familia. Prácticamente hacemos maravillas, y muchos maestros miles de maestros a nivel nacional endeudados hasta el cuello, donde su sueldo prácticamente sale con 200 soles, 100 soles, 70 soles, en algunos casos, 300 soles, que no alcanza. Porque están endeudados ¿con qué? Con las bancas. ¿Por qué? Con las tarjetas. Una casita, para obtener un cochecito, para obtener por ejemplo un motocar, para poder solventar sus gastos, etcétera, ¿no? O para de repente si quiere poner una bodeguita, tiene que hacer sus préstamos, porque la plata que gana pues no alcanza, entonces hay que invertir en algo para poder hacer. ¿En qué momento y cómo hace para capacitarse? Porque estamos en un mundo moderno, altamente competitivo, donde la tecnología avanza de un año a otro, ya la tecnología tiene cosas nuevas que deberían ser instrumentos para la educación, ¿no es cierto? Para mejorar la educación, ¿no? El maestro lo que tiene que hacer es sábados, domingos, en las noches, de algún modo, o si no, también de manera virtual. Los que tenemos la posibilidad, pero los que están, por ejemplo, en las zonas fronterizas del país, límites del país, o también o en las zonas donde no llega la tecnología, evidentemente el maestro tiene que bajar a la ciudad, abandonar a su familia y realizar sus estudios
como muchos maestros lo están haciendo, ¿no? En la capital, por ejemplo, ya muchos están pronosticando y están planificando en esta época de vacaciones de medio año hacer un cursillo de una semana, venirse a la capital. Eso es una realidad. Y el maestro todos los días está en proceso de preparación, actualización, diplomados, posgrados, maestrías. De algún modo está tratando de hacer todo lo mejor para que pueda brindar el mejor servicio, la mejor calidad para sus estudiantes. Y sobre todo pues a los padres de familia a que queden contentos, porque sus niños también sobresalgan en el futuro, porque nuestro principal objetivo es que nuestros niños sean en el futuro grandes hombres de éxito, sean en el futuro grandes hombres de respeto, de dignidad. Eso es nuestro gran objetivo, ¿no? Y bajo ese esquema nosotros hacemos todo lo posible para que nuestro país desarrolle, porque el pilar de un desarrollo en un país es la educación. Sin educación no hay nada, prácticamente. No hay desarrollo, no hay. Y con esto quisiera aprovechar este medio para decirle que el sistema que está implementando el Ministerio de Educación no tiene quizás una visión para un desarrollo, dado a que los colegios particulares con los colegios estatales tienen diferencias. ¿Por qué el padre de familia prefiere colocar, si gana un poquitito más el papá, de repente un poquito más de hacer esfuerzo sobrehumano para que su niño estudie en colegio particular? ¿Por qué? Porque el colegio estatal no brinda las garantías como para que el chico pueda postular a la universidad y pudiera ingresar. En cambio, en los colegios particulares tiene otra currícula, o sea, la currícula debe ser homóloga, debe ser para todos uno solo. Y sobre todo, que esta currícula sea científica, porque en los colegios estatales no se está brindando eso. Se nos ha quitado el curso de filosofía, se nos ha quitado el curso de economía política, se nos ha quitado el curso de lógica. Se nos están fusionando varios cursos, Historia Universal, que era un curso único, Historia del Perú, curso único, y así una serie de elementos que están causando retraso en la parte académica de nuestros niños. Mire, justo cuando estamos conversando acá, profesora, en Ica hay una protesta de cesantes, de maestros cesantes, que están haciendo un reclamo, entiendo, por el FONAVI. Marlon Vidal está con ellos. Adelante, Marlon, por favor. Muy buenos días, información en vivo desde la provincia de Ica. Nos encontramos en la Plaza Mayor de esta ciudad, donde han llegado un grupo de maestros cesantes que lamentablemente tampoco han sido invitados a esta ceremonia y que están haciendo su reclamo por los problemas en cuanto a su pensión, entre otros casos. Profesora, ¿qué es lo que están solicitando ustedes como jubilados de la docencia? Ya, mire, primeramente el aumento de salarios. Mire, usted lo dice bien claro, que no nos han invitado, nos excluyen porque somos mayores de edad. Tenemos sueldos congelados, nos están mandando al Poder Judicial para que nosotros reclamemos a veces por años nuestras reivindicaciones laborales, que es un derecho que nos asiste. No nos pagan hasta la fecha nuestro 30% de preparación de clase, refrigerio, movilidad y una serie de postergaciones que tenemos el adulto mayor. Por eso estamos saliendo hoy día en la calle, a pesar que no nos han invitado a este izamiento del pabellón nacional. Pero como buenos maestros nosotros lo hemos hecho en nuestra institución, que es ASIGEI, y lo estamos haciendo en las calles, y ahora también estamos nosotros haciendo el izamiento de nuestro pabellón nacional. Eso es lo que pedimos al gobierno regional, a las municipalidades, que se ocupen del adulto mayor, en especial de todos los docentes de Ica, a profesores del Estado y no del Estado también. Informó Marlon Vidal para Exitosa Perú. Sí, pues ese es el otro lado, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa con un maestro? Se jubila, ¿no es cierto? Es una tristeza. O sea, una vida entera dedicada a servir a la sociedad, formar a los chicos, ¿no es cierto? Y prácticamente un mal agradecimiento de parte del Estado. En ese camino también estamos nosotros los maestros contratados defendiendo unánimemente con los maestros nombrados lo que es la estabilidad laboral. Y también pues buscar un futuro mejor con respecto a la jubilación, porque muchos de nuestros maestros al jubilarse, un CTS, por ejemplo, el CTS que es anual, se le hace un conteo final con los tiempos de servicio que los maestros tienen, y al finalizar su tiempo de servicio el maestro jubilado recibe pues una cantidad tan paupérrima de tantos años haber servido, ¿no? O sea, ¿cuánto puede recibir un maestro? Después de 30 años, por ejemplo. Alrededor de
Mire, yo he sabido un maestro, por ejemplo, recibió alrededor de 5.000 soles su liquidación. Por 30 años de servicio. Por muchos años de servicio. Y creo que hasta más de 30 años, creo que el maestro había servido ya. Y es una pena que 5.000 soles, después de haber servido tantos años, es un insulto, es una falta de respeto, es una falta de consideración de parte del Ministerio de Educación, de parte del Estado. ¿Cómo es que el Estado se está convirtiendo en un ente explotador, en un ente inhumano, en un ente prácticamente, no sé, falto de calidad humana de parte del Ministerio de Educación, de parte del mismo gobierno? Ahora pues ojalá estamos esperando pues las respuestas del señor Vizcarra, quien se comprometió en poner en primera plana, en primer objetivo de trabajo a la educación. A la educación. Yo le agradezco muchísimo a la profesora Soli Meléndez, dirigente nacional de los maestros contratados. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá tuviéramos más motivos para celebrar el Día del Maestro un día como hoy, ¿no? Muchas gracias. Pero yo creo que nuestra obligación es darle importancia. Y tal vez el otro día yo decía, y lo decía en serio, que ¿qué pasaría en el Perú si los congresistas ganaran lo que gana en promedio un maestro? Y si los congresistas tuvieran que viajar como viaja un peruano promedio, en transporte público, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si los congresistas tuvieran por ley que estar obligados a asistir a los servicios públicos de salud? ¿Ah? Si no cambiaría su visión del Perú y sus prioridades, ¿no es cierto? Porque no es urgente, pues esto de los maestros puede esperar para los congresistas, ¿no es cierto? No es urgente la situación de la salud pública, eso también puede esperar, ¿no? A ver, que caminen por la calle y les roben el celular como le pasa a uno de cada 10 peruanos todos los días, creo. Pues yo creo que eso le daría una visión absolutamente distinta a los congresistas del país en el que viven y de cuáles son realmente las urgencias y las prioridades. Y no se tiene que haber alguna forma, ¿no? Alguna iniciativa ciudadana para que algo así se haga. A ver, congresista de la República que gane igual que un maestro promedio. A ver cómo lo hacen. Si no sufren lo que está sufriendo la gente, ¿no? Que tienen en sus espaldas el futuro del país, que son los maestros. Vamos a la pausa. Muchas gracias una vez más. Y feliz día, pese a todo. Muchas gracias. Y feliz día, bueno, a mi hermana también. Mi hermana Lourdes, que ya está jubilada, maestra de niños toda la vida. Una vida dedicada a educar niños. Vamos a la pausa, regresamos por más. Con más, esto es Exitosa. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. San Juan del Lurigancho recibe al corazón más taquillero del Perú. Domingo 8 de julio, Corazón Serrano en el Crucero del Amor. Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. Yo supe mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Domingo 8 de julio, desde las 8 de la noche, en el Crucero del Amor, San Juan del Lurigancho. Amiga, te vengo a decir que estás junto. Voces que cautivan, cuerpos que enamoran. Las chicas más hermosas y talentosas que causan furor en sus presentaciones. Alma Bella. Mi peruana rata, eres una pobre rata. La agrupación femenina número 1 del Perú. Pura maña, pura maña, pura maña. Teléfonos para contratos 991-664788, 9900-70497, 952-024-225. Alma Bella. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
de regreso. Es conmovedor el escuchar a los maestros y lo que están teniendo que vivir, ¿no? Y lo que están teniendo que vivir. Lo que uno se pregunta es cómo nos ha podido pasar esto, es decir, cómo hemos podido llegar a esta situación en que los policías trabajan 24/24, en que los maestros tienen que ser taxistas, tenderos, ambulantes, lo que sea, para poder compensar sus ingresos porque no les alcanza, donde hay 160.000 maestros contratados, que es una situación, digamos, que debería ser excepcional, que debió hacerse por un tiempo con un mínimo de maestros, pero no más de la tercera parte, largamente más de la tercera parte de los maestros en esa condición laboral, totalmente disminuida. O sea, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Porque no hay perdón, ¿eh? No es que no hubieran recursos, es decir, si uno tiene un mínimo de sentido de cuáles son las prioridades, esto debió ser nuestra mayor inversión y sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos. Veníamos de tener una educación de calidad, una educación donde parte de la formación del alumno era prepararlo para el trabajo, por ejemplo. Es increíble lo que nos ha pasado y ha sido responsabilidad nuestra, porque hemos sido nosotros, los ciudadanos, los que hemos puesto en el gobierno a cada uno de los políticos estos que no solamente han sido ineficientes, sino encima corruptos. Antes de seguir adelante, una mención de nuestro auspiciador. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 56 años cumpliendo el sueño de ofrecer la mejor herramienta que te llevará a alcanzar el éxito, la educación. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. El examen de admisión será el día 15 de julio. Hay una situación sumamente crítica en el Consejo Nacional de la Magistratura con respecto al caso de su jefe, ¿no es cierto?, que está en proceso de investigación y cuya destitución es más que cantada. Y se ha generado toda una controversia porque la idea es que el proceso de investigación sobre él sea transparente y que se tomen todas las consecuencias que deban tomarse o que hayan todas las consecuencias que deban ocurrir. Pero cuando él sabe que está siendo evaluado y que va a ser probablemente destituido, él saca al gerente y nombra a otra persona a sabiendas de que él probablemente salga. Entonces, como preparando el camino para decidir él quién debe continuar al mando de la OMPE. Y esto también tiene que ser sometido a investigación, es decir, las decisiones que él ha tomado en estos últimos días también tienen que ser evaluadas, porque ahora termina como gerente general Ever Guido Roa, ¿no?, quien se desempeñaba como gerente general, y han sacado a Alfredo Mora por decisión del señor que va a ser probablemente destituido. O sea que estas cosas no pueden pasar. Ahora, el señor Noguera, el consejero, el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, a quien hizo referencia y cuya participación ha sido seriamente cuestionada por el equipo legal del Instituto del IDL, Instituto de Defensa Legal, ha planteado que él se va a abstener de participar en este proceso, pero a la vez ha dicho que el señor Castillo debe ser destituido. Y lo ha hecho a través de una carta entregada el día de ayer al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Él dice que debe dejarse sin efecto el nombramiento del jefe de la OMPE y firma Iván Noguera Ramos. Ahora, el tema es que una de las razones por las que se está investigando al jefe de la OMPE es el haber supuestamente favorecido al partido Perú Podemos del señor Luna. Y la pregunta que quiero plantear en las redes sociales el día de hoy es qué consecuencias puede tener esto con respecto a la inscripción del partido. Porque, digamos, si se concluye que el señor jefe de la OMPE debe ser destituido por haber actuado de una manera parcial con respecto a la inscripción de un partido, ¿qué pasa con la inscripción de ese partido? ¿Eso qué significaría? Que se acaba la inscripción de Podemos Perú, que es como se llama el partido del señor Luna, que consiguió, dicho sea de paso, una inscripción express. Pero en fin, queremos saber sus opiniones en las redes sociales, en @exitosa P en el Twitter y en Exitosa Noticias en el Facebook.
Yo quisiera, antes de seguir adelante, no sé, señora productora, si tenemos listo el material. El congresista Francesco Petrosi tuvo una intervención que vale la pena escuchar. Uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que dice el congresista Petrosi, y a mí en general, y quiero ser en esto absolutamente sincero, me parece que más del 90% de la información que nos viene al Congreso es absolutamente deleznable. Pero esta intervención yo creo que es importante porque nos obliga a entrarle a la discusión del tema de la educación. Es la primera vez que escucho a un congresista hablar de esta manera del tema de la educación en el Perú. Escuchen ustedes lo que dijo. Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro. Qué responsabilidad tan grande la que le ha puesto la vida por delante. Es verdaderamente increíble que en esta comisión hoy se esté hablando de lo que se habla y no de la calidad educativa. Usted ha dicho que quiere que nuestra gente tenga la capacidad de servir y tener un pensamiento crítico. ¿Cómo demonios van a tener la capacidad de tener un pensamiento crítico si la educación es deleznable? Si los libros tienen faltas de ortografía, los libros de matemáticas tienen faltas de impresión, y pasan los años y se les sigue entregando lo mismo a los niños. ¿Cómo quiere usted que tengan los peruanos capacidad de discernir cuando a la gente en Puno se le cuenta que el friaje se combate con frazadas y calaminas? El friaje se combate con calefacción, y el Perú es uno de los países que más gas tiene en el mundo. En el Perú nadie tendría que tener frío. Nadie tendría que tener frío, porque vamos a llegar a los 200 años de independencia y siguen yendo los gobiernos a repartir frazadas a localidades que están por encima de los 4.000 metros de altitud. No hay derecho de que el Ministerio de Educación sea un ente que se dedique a instalar ideales políticos, ideas de un sector o del otro, ideas de una sexualidad o de otra, cuando todo esto es una libertad del ser humano. Yo no fui al colegio para que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer, porque eso lo decido yo. Porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético, qué es lo que me conviene a mí. Entonces aquí no es posible que estemos cada uno tratando de jalar agua para su molino, para su comunidad, para su grupo étnico, porque la verdad es que somos una nación y que lo único que nos une esta tarde es la educación de nuestros hijos. No hay derecho de que el Ministerio de Educación desde los primeros años 2000 haya instalado en los chicos un pensamiento político determinado. No hay derecho. A los chicos hay que darles la libertad de decidir. Y para eso, ¿sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto. Ser culto, estar bien instruido, ser capaz, mirarte al espejo y decir yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Y no lo que están haciendo. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. Porque lo que se ha logrado es que en el Perú ya no se puede vivir. ¿Y sabe usted por qué? Porque los seres humanos no tienen empatía entre ellos. Porque tú estás equivocado. ¿Y sabes por qué estás equivocado? Porque yo lo digo. Así no es la vida, pues. La vida no es así. Ni tú estás totalmente equivocado, ni yo tampoco. Tiene que haber un medio en el que podamos encontrarnos los dos y llevar a nuestro país hacia el desarrollo. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Nadie en este mundo, y perdónenme los pastores presentes, le va a cambiar la tendencia sexual a nadie, porque eso es imposible, porque cada uno decide con quién se va a acostar y de quién se va a enamorar y con quién va a compartir su vida. Lo que sí puedes hacer es que los chicos toleren, que sean tolerantes, que sean mejores que nosotros, que puedan mirar a su compañero, a su compatriota a los ojos y decir, no somos iguales, pero tenemos algo en común. Pertenecemos a la raza humana, porque ese es otro error del Ministerio de Educación, que los blancos, que los chinos, que los aymaras, que los japoneses, que los italianos. No hay razas, ministro. Aquí sobre el planeta Tierra solamente hay una raza que predomina sobre los animales. Es la raza humana. Y la raza humana se diferencia de los animales porque Dios
en el que creo fehacientemente, porque yo lo decidí, porque Dios nos dio la capacidad de discernir, que nos diferencia de los animales. Eso es lo que tiene su ministerio que cumplir, darle a los chicos la capacidad de discernir. Nunca más un libro consejo político, nunca más un libro que les indique a los chicos lo que tienen que creer, decir o hacer. Esa es, señor, su responsabilidad. ¿Puede usted pasar a la historia como el que cambió esto? ¿O puede seguir un sistema que ya lleva casi 20 años instalado en el ministerio? Muchas gracias por escuchar. Toma mientras, como dicen. Bien fuerte, ¿no? Bien fuerte. O sea, digamos, hay que ponerlo en contexto. O sea, ¿cuál ha sido el papel del fujimorismo en relación a la educación? Pero esto es la opinión de Francesco Petrosi. Yo creo que ha dicho cosas muy crudas que deberían obligar a llevar la agenda por ese lado. Eso es lo que hay que discutir. Eso es lo que hay que discutir. ¿No es cierto? Una educación liberadora. ¿No es cierto? Una educación que se convierte en un instrumento de progreso para cada una de las personas y para el conjunto de la sociedad. O sea, de eso es lo que deberíamos estar discutiendo, no de si hay plata para pagarle a los maestros, o de estas discusiones absolutamente fanatizadas sobre las opciones sexuales, sobre la revisión de nuestra propia historia política. Es una vergüenza que después de los años que han pasado y de todo lo que hemos vivido, no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre cosas tan elementales. Busquemos eso que es lo común a todos, ¿no? Para sobre esa base construir una sociedad en la que vivimos todos, además, ¿no es cierto? La tenemos que compartir, ¿no? Es muy fuerte lo que ha dicho Petrosi, ¿eh? Muy fuerte. Por eso lo hemos puesto, porque vale la pena. Insisto, normalmente no vale la pena poner al aire lo que dicen los congresistas, porque viven en otra dimensión simplemente. Y ahora tenemos un invitado muy particular. Él es Edward Quiroga Vargas y es líder de la comunidad musulmana en el Perú. Bienvenido, Edward. Audu billah mina shaitani rajim. Me amparo en Dios del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, mis cordiales saludos antes, y a través de su medio de comunicación, también de su programa, quiero llegar a los maestros por su día. Porque gracias al maestro hemos salido de la ignorancia, gracias al maestro hemos salido de analfabeto, y gracias al maestro me siento libre, y estamos aquí. Edward, ¿cómo es posible que porque tú de dónde eres? ¿De qué parte del Perú? ¿Dónde? Yo soy de Apurímac, soy de Abancay. Y has vivido casi toda tu vida ahí, ¿no es cierto? Casi toda mi vida he vivido allí. ¿Y cómo un hombre y qué profesión tienes? ¿Qué estudiaste? Yo soy autodidacta. Ingresé a la universidad, estudié en la universidad, pero tuve problemas con los profesores justamente porque siempre he buscado la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Ya, pero ¿y de ahí cómo te convertiste en musulmán? ¿Cómo fue este proceso? Que uno lo siente tan lejano a nuestra cultura, a nuestra tradición, ¿no es cierto? Yo vengo de las canteras de la izquierda en tema político. Tengo años de investigación en tema del socialismo, el comunismo, el etnicismo, el nacionalismo. Y bueno, por allí siempre he mantenido la adoración a Dios, porque he sido seminarista, he sido adventista, y posteriormente la investigación me llevó a asimilar el Islam. Bueno, asumí una dirigencia en América Latina y el Caribe, representando al Perú. Pero ¿cómo tomaste contacto con el mundo musulmán? Sí. Porque uno en América Latina encuentra musulmanes en Argentina, encuentra musulmanes en Brasil, en Venezuela, ¿no es cierto? Pero en el Perú, o sea, no es común ver a un musulmán que no sea parte de una comunidad diplomática, ¿no? En un evento que tuvimos del ALBA porque incluso la comunidad árabe que vive en el Perú es una comunidad árabe católica, ¿no es cierto? Así es. Bueno, le decía que en un evento que tuvimos en Bolivia, en el año 2011, conocí a un Sayed Ali Musaví, y él es quien me hace el contacto con Sheikh Suhail, y Sheikh Suhail viene a Abancay y estuvo casi un mes con nosotros, con mi familia, y asimilé el Islam, y así que me empoderé del Islam y entendí que el Islam no solamente era para una etnia, sino era para todo el mundo, para todas las etnias, para todas las familias, porque nosotros tenemos un intelecto, tenemos un corazón reflexivo, y justamente es la que nos diferencia de los animales irracionales. Y eso ha hecho de que
entendiera al Islam como la identidad humana. Por eso asimilé y entonces me puse a difundir el Islam. No solamente reclamar los derechos sociales del Perú, sino también profundizar el Islam, la parte del misticismo y no solamente la dimensión científica. Ahora, la gente le tiene mucho miedo al tema del Islam por las facciones, digamos, fundamentalistas, ¿no es cierto? Uno muchas veces desde acá escucha musulmán y inmediatamente piensa en Al-Qaeda, piensa, ¿no es cierto?, en el ISIS y en todas estas facciones intolerantes, ¿no? En sí, el significado de Islam es salud, es salvación, es paz. Entonces estamos hablando de la paz, de salud y de salvación humana. No tengan miedo al Islam, tampoco me tengan miedo a mí. ¿Por qué? Porque yo no los voy a matar por su corrupción a Alan García, a Pedro Pablo Kuczynski, a Alejandro Toledo, a Ollanta Humala. No nos tengan miedo. Yo no quiero matar. Si quieren matarse, si ellos se consideran traidores, que se maten solo. Yo no he venido para juzgarlos a ellos, pero sí queremos cambiar esta realidad. Queremos cambiar el Estado peruano. Queremos cambiar, o sea, el modo de vida de los peruanos. Queremos cambiar la actitud de los líderes políticos. Y por eso estamos aquí. Que no nos tengan miedo a nosotros, porque lo que nosotros traemos es cambio. Es un modo de vida, porque el Islam no solamente es también religión y política, sino el Islam también es un modo de vida. Es aprender uno a ser disciplinado, ser ordenado, ser responsable, ser respetuoso. Ahora, pero el tema, por ejemplo, claro, hay un asunto así entre el vínculo de la política y la religión, porque se supone que la religión debería pertenecer al ámbito privado, ¿no es cierto? Y no, pero en el Islam no, hay una vinculación. Es más, entiendo que ustedes están muy relacionados con Irán, ¿no es cierto? Y que usted mismo, Edwin, ha estado en ¿cómo se llama esta ciudad? ¿Cómo se llama? ¿No en la ciudad de Qom. Sí. Bueno, al respecto, para nosotros no hay política sin religión, ni religión sin política. Justamente, la corrupción que vemos en el Perú y en América Latina y en el mundo, justamente es la separación de la política con la religión. O sea, una política sin religión, resultados: corrupción, tiranía, opresión, genocidio. Ahora, la religión sin política es como un rebaño de corderos gobernados por lobos feroces. Por eso, para que haya, por ejemplo, ética en la gestión pública en el Perú, se necesita de la moral, se necesita de la religión. Yeah, pero ¿qué se hace? Y ese ha sido precisamente el problema, por ejemplo, con el ISIS, que el ISIS es absolutamente excluyente de cualquier otra forma de visión del mundo, de cualquier otra religión. Ha destruido monumentos históricos de la humanidad, persigue y ejecuta a gente que no piensa como ellos, a quienes ellos consideran enemigos del Islam, ¿no? Sí, se está confundiendo el Islam con el wahabismo. Lo que usted está llamando ISIS tiene un pensamiento wahabita que se ha salido del Corán, del Sagrado Corán, que se ha salido del Islam. Y el Estado Islámico es solamente un cliché. El Daesh, Al-Qaeda, Takfiris y otras ramas más del wahabismo. Ellos realmente son terroristas. Exitosa. Pero el Islam está ramificado en dos facciones más grandes, digamos, en el mundo. Los chiitas y los sunitas. Los hermanos sunitas. Y nosotros estamos aquí en Perú, por ejemplo, unidos, estamos siempre dialogando con los hermanos sunitas. No tenemos problemas con ellos. Es más, si ellos son oprimidos, nosotros estamos para defender a ellos. No solamente a los hermanos sunitas, sino también a los hermanos cristianos. Nos ha dicho el profeta que lo más cercano a nosotros eran los cristianos. Y realmente, mi formación cristiana me ha llevado al Islam. Es como una avanzada que me preparó para poder abrazar el Islam. ¿Ustedes qué papel le asignan, por ejemplo, a Jesucristo en todo, no sé, en sus convicciones?
Jesucristo, O sea, para pues, nosotros... considerando que el Perú es un país católico y cristiano, ¿no es cierto? Así es. Digamos cristiano en el sentido más amplio, porque hay católicos, pero también hay una creciente comunidad evangélica, ¿no es cierto? Sí, justamente le he traído aquí, dice Jesús y Muhammad, los amados de Dios. Y aquí está. Aquí dice, le voy a leer solamente acá algo pequeño, dice, y yo, se refiere a Jesús, dice, pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Exitosa. Juan 14, 16. Pero el paráclito es el Espíritu Santo, que el Padre enviará a mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que os ha dicho. Juan 14, 16. Aquí está. Cuando venga el Paráclito, yo os enviaré junto al Padre el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, y Él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Y he traído para usted no solamente esto, sino también le he traído... ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Que ustedes incorporan en su... Para nosotros, el Paráclito es el Sagrado Corán, que Jesús mismo ha anunciado que venía, o sea, el profeta Muhammad, que en la Biblia aparece Ahmad. Ahmad es Muhammad en árabe. Y ahí está. Entonces el cristianismo ha venido preparando terreno, ha venido preparando el mundo para el Islam. Y el Islam es la salvación de la humanidad. Y el tema de las mujeres, Edward, el papel de las mujeres, o sea, hay un proceso en todo el mundo entero, y ahora mismo estamos discutiendo la igualdad de género, que las mujeres no pueden ser sometidas a los hombres, porque estamos viendo incluso casos extremos de machismo, en que las mujeres son violentadas, son forzadas sexualmente, son hasta asesinadas, ¿no es cierto?, por no someterse a los hombres, por no aceptar ese sometimiento. O sea, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a eso? El Islam más parece el derecho de la mujer. Primero, en el matrimonio, quien se declara al hombre es la mujer. Es quien dice que quiere casarse, digamos, María a José, le dice a José, José, yo quiero casarme contigo, estar en las buenas, en las malas contigo. Y José, ¿qué dice? Cabildo, acepto. Pero aquí nosotros le damos la oportunidad, por lo menos, de declararse a la mujer. No. Ahora, ¿José puede tener varias Marías en la concepción de ustedes o no? Pero yo le pregunto a usted, por naturaleza, ¿los varones somos monógamos o somos polígamos? Somos polígamos. Lo que pasa es que en el cristianismo somos hipócritas, que fuera del matrimonio a veces tenemos amantes, tenemos queridas, oculto. Pero el Islam no. El Islam es con el permiso de Dios y es abierto. Pero no he conocido a un solo sheikh, a un solo musulmán que tenga más de una mujer. Como también creemos, somos monoteístas, también tenemos una sola mujer y la respetamos y la queremos. Ahora, ustedes proscriben el alcohol y las drogas, ¿no es cierto? Así es. El alcohol es dañino, atrofia la mente del ser humano, espesa la sangre en las arterias y uno pierde los reflejos. Es contra la salud. El alcohol hace que a veces usted se pelee con su mejor amigo. El alcohol destruye familias. ¿Cómo no vamos a estar en contra del alcohol? Las drogas dañan la salud mental del ser humano. Tenemos que estar en contra de las drogas y del alcoholismo. Y nosotros ahí somos tajantes, porque solamente así se puede cambiar. De otra forma, no sé cómo podemos cambiar. Yo tengo dos últimas preguntas, Edward. Una es Sendero Luminoso. Hay quienes los han asociado a ustedes a Sendero Luminoso, porque han dicho musulmanes, terroristas, Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Así es. Mira, al respecto de Sendero Luminoso, se nos ha asociado a nosotros allí el general Pistaco, yo le conozco como el general Pistaco, general Salazar. Exitosa. Octavio Salazar, ¿no? Él nos ha querido asociar a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso no existe. Actualmente no existe. Si existía Sendero Luminoso como una organización, ahora está fraccionado. Ahora existe militarizado Partido Comunista que está en la selva, otros que se asocian, por ejemplo, a los maestros, le asocian con Movadef, con otras organizaciones. Pero,
qué tienen miedo? O sea, no hay que tener miedo. Son grupos, si son revolucionarios, pero si están metidos en el narcotráfico, nosotros somos tajantes también. No podemos nosotros estar del lado del narcotráfico. Y el recurso de la violencia y la intolerancia de Sendero Luminoso. Nosotros tajantemente se rechazamos. Que primero hay que dialogar. Y justamente estamos nosotros aquí para dialogar. A nosotros se nos acusa de terroristas, de Hezbollah. Pero si no soy, quien no debe nada teme. Y estamos acá para decir de que lo único que queremos es que el Islam también nos enseña a amar la patria y aceptarnos la diversidad de tesis política, ideológica, filosófica y de religión en función de recuperar la patria. Eduardo, que vayamos a la pausa y regresemos para dos cosas. Primero, para hablar sobre cuántos son ustedes, dónde están, qué cosas han hecho, porque entiendo que incluso tú has tenido participación política en el 2010. En los invitado procesos, por Antauro Humala. Y para hablar precisamente de la relación con Antauro Humala, y para abrir un poco los teléfonos, a ver qué dice la gente. Excelente. Si no tienes inconveniente. No tenemos. Vamos a la pausa, sí, estamos con Edward Quiroga, que es un líder de la comunidad musulmana chiita en el Perú. Que existe, y acá está la prueba de que están presentes. Vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. San Juan del Lurigancho recibe al corazón más taquillero del Perú. Domingo 8 de julio, Corazón Serrano en el Crucero del Amor. Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. Eso que mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Domingo 8 de julio, desde las 8 de la noche, en el Crucero del Amor, San Juan del Lurigancho. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima, 17 grados, Puno 11, Puerto Maldonado 29 grados, 11 y 3. Información desde el Cercado de Lima con Álvaro Tapia. Adelante, Álvaro. Gracias, información en vivo. Sin duda un caso que ha conmocionado a la población peruana es el caso de Patricia Aguilar, joven española captada por una secta dirigida por Félix Steven Manrique en la selva de San Martín de Pangoa. Para hablar de este caso ya estamos con la viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cecilia Aldave. Viceministra, ¿cuál es la situación de estas mujeres liberadas y también de los menores de edad? Bueno, son 3 mujeres, son 4 niñas y un niño, y una de las mujeres está embarazada. La situación está estable. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha tomado acción inmediata desde que han sido referidas acá al Ministerio. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Porque se menciona que, bueno, todas ellas son mayores de edad y estarían en este caso pues queriendo continuar su relación con esta persona. En este caso, ¿ustedes cómo están afrontando este tema? Mire, ellas pueden señalar lo que deseen, sin embargo, el foco de atención para nosotros son las niñas y el niño. Están en situación de riesgo y por ello el Estado peruano tiene que intervenir. Es obligación del Estado, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asegurar que los derechos de estos 5 niños sean respetados. Bien, muchas gracias. El panorama entonces que se vive en el Ministerio de la Mujer, informó Álvaro Tapia para Éxitos. Más información desde el RIMAC con Sofía Gallego. Sofía, te escuchamos.
Bien, gracias. Información en vivo. Nos encontramos en el distrito El Ritma, exactamente en la avenida Alameda de los Bobos, donde vemos la concentración de vecinos, inquilinos, exactamente del Solar San Cayetano, en la que llevan puestos en manos exactamente estas pancartas, carteles, en la que dice: fuera portugués no se vende, pero más corrupto. Y es que precisamente hay una orden judicial de desalojo para votar a los inquilinos, para retirarlos de aquí, pese a que hablamos de 60 familias quienes viven en esta zona hace más de 50 años. Vamos a conversar rápidamente con uno de los vecinos. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Exitosa, señor. Los detalles exactamente. ¿Ustedes consideran que esté coludido el alcalde Enrique Peramar? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él y su mafia. Él y su mafia. Lo único que pedimos nosotros es justicia. Nosotros no vivimos gratis. No se van a mover de aquí, entonces, señor. No se mueven. Bien, de esa forma, entonces, escuchamos a los inquilinos, vecinos, en compañía de sus abogados, quienes indican que no van a abandonar este predio de 1.465 metros cuadrados en la que viven ya hace más de 50 años. Informó Sofía Gallegos para Exitosa. Exitosa está en Conexión Nacional. 11 de la mañana, 6 minutos. Tenemos información desde Iquitos con Omar Ríos. Información en vivo desde Iquitos. Un neonato de aproximadamente 6 meses fue encontrado a orillas del río Amazonas. Bueno, aquí esta es como una especie de playa que está quedando aquí en el caserío Gabriela Núñez. Señor, buen día. Bueno, lamentable lo que se ha encontrado. Sí, claro. Bueno, nosotros no estamos al tanto, ¿no? No podemos saber de quién es la criatura. Ajá. Acá la gente le conocemos a todos. Bien formado ya. Bien formado, todo estaba ya, pues, era grande ya, pues. Ajá. Ya, y no saben, pues, cómo venía para acá la criatura. ¿Quiénes la encuentran? ¿Quiénes se dan con este hallazgo? Bueno, le encontraron, pues, unos niños que le han encontrado y ellos corrieron, pues, allá al caserío a avisar a la gente. Vinieron ellos, nosotros también tenemos la razón de atracar y mirarle y la han visto, pues, todos. Ajá. Muy bien, muchas gracias, señor. En tanto, aquí ha llegado hasta la zona la policía, los serenos de Punchara, para dar cuenta también de este caso lamentable, lo que se ha encontrado aquí a orillas del río Amazonas. Estaba caja dentro de una bolsa también. Lamentable lo que se ha encontrado aquí en la playa perteneciente al caserío Gabriela Núñez. En la información desde Iquitos, informó Omar Ríos para Exitosa. Efectivamente, lamentable, Omar Ríos. Gracias por la información desde Iquitos. Nos trasladamos hasta Cajamarca con Martín Alvarado. Te escuchamos, Martín. Información en vivo desde Cajamarca. El tercer juzgado de investigación preparatoria, dirigido por el juez Absalón Cabrera Rodríguez, dictó prisión preventiva por 9 meses contra Aesler Abanto Sánchez, de 22 años, procesado por el delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano. El investigado, que se desempeña como panadero en Celendín, intentó ingresar el pasado 17 de junio al centro penitenciario de Huacariz, en Cajamarca, más de 90 gramos de marihuana y más de 55 gramos de pasta básica de cocaína, camuflada en una bolsa plástica de polietileno en el interior de un recogedor, donde también se encontraron 3 chips de telefonía celular. Esto sucedió cuando el imputado pretendió visitar a su hermano Reimer Abanto Sánchez. Sin embargo, fue descubierto gracias al trabajo del personal del Instituto Nacional Penitenciario y la Policía Nacional. En sus declaraciones ante el juez, el procesado Abanto Sánchez manifestó que recibió el recogedor de una mujer desconocida, hecho no creíble para el magistrado. Aesler Abanto afrontará un proceso con una probable pena no menor de 15 años de privación de la libertad, informó Martín Alvarado, Exitosa Perú. 11 de la mañana, 9 minutos. Tú estás en Exitosa. Seguimos con Nicolás Lucar. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Pídelo en tu kiosco preferido a solo un sol. Diario Exitosa te informa con la verdad. Y recuerda que puedes comentar e interactuar con el hashtag Cuartos de Final en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias.
Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Está en nuestros estudios Edward Quiroga Vargas. Él es líder de la comunidad musulmana chiita en el Perú. Él vive en Abancay. Lo hemos escuchado describir su acercamiento al Islam. Él ha sido, en algún momento pretendió ser sacerdote, ¿no es cierto? Luego ha sido parte de alguna comunidad cristiana, adventista, y finalmente terminó involucrado en el Islam. Trajo a una especie de pastor, no sé cómo es que se llaman. Sheikhs. Uno de estos sheikhs a su... Llegaron varios sheikhs de Argentina. Y han estado viniendo estos sheikhs, sí, ¿no es cierto? Siempre vienen a visitarnos a Abancay, vienen aquí a Lima. Y bueno... ¿Y la comunidad musulmana es numerosa? ¿Cuántos miembros tiene la comunidad musulmana? En Perú somos un promedio de 800 más o menos. Hay musulmanes ocultos en el sentido que no quieren aparecer en la prensa. Han hecho su shahada, o sea, aceptaron a Dios, aceptaron al profeta Muhammad, que la pasa con él y su familia, pero sin embargo ellos no se exponen en público. En Abancay tenemos constantes los que asisten, más o menos un promedio de 20, 25, 30 jóvenes que asisten constante, pero el resto... bueno, nosotros vamos a visitar, estamos en constante coordinación, es lo que hacemos. Y lo que hacemos es religión, más religión que política. Pero yo como ciudadano peruano también tengo derecho a hacer política. Y cuando yo salgo como ciudadano peruano a hacer política, entonces cuestionan y quieren acusarnos de Hezbollah, de que somos un grupo terrorista, que queremos matar a autoridades, cosas así. Eso es mentira, es falso. Ahora, ustedes, digamos, en el caso de que lleguen al gobierno, como ha ocurrido, por ejemplo, en Irán, ¿no es cierto? En Irán, así es. Ahí se aplica la pena de muerte. Hay casos que se aplica la pena de muerte, pero ya eso es un tema político. Una cosa es el Estado iraní y otra cosa es la religión islámica. Allí hay una facción que es chiita y también otra facción que es sunita. Y además en Irán se practica la verdadera democracia. Ahí hay también cristianos, inclusive el 25 de diciembre hacen su Navidad y tienen esa libertad. Ahí hay una verdadera democracia. Pero aquí en el Perú ni siquiera somos el 1%, pero ya no nos quieren dar, o sea, un mínimo espacio, nos quitan nuestros derechos. ¿Y quiénes? Exitosa. Los colonizadores, aquellos que han venido a nuestra patria de afuera y han acumulado capital, aquellos que son dueños ahora de las grandes, de las concesiones de hidrocarburos, de los polimetálicos en el país. Entonces, cuando nosotros reclamamos nuestras pertenencias, pues tienen que proteger sus intereses económicos. Ahí vienen los problemas. Edward, si lo permite, tenemos llamadas del público en la línea y yo quisiera que escuchemos lo que nuestros oyentes, televidentes y seguidores en las redes sociales tienen que decir. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? Estamos por si acaso en el 251-9422 y en el 467-4499 para los que no tengan registrados los números de Exitosa. Adelante, por favor, escuchamos. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? Tomás. Adelante, por favor. Ya, ¿sabe usted, señor Lucar? Está bien que el pueblo se entere lo que hay personas en verdad que están haciendo daño a la juventud, a los niños y a toda la población. No es la primera vez que habla el señor, ya en otra oportunidad le escuché que dijo que ellos aprovechan de la ignorancia, del conocimiento de la realidad y política del Perú. Es por eso, señor, que nuestra juventud, que me da tanta lástima y me da pena esta juventud actual, ellos, su mentalidad como está ahorita, está hablando el señor, el sujeto, el tipo, el ente, no sé qué podría decirle. Fíjese, con disimulo engaña y estafa a la gente. Es increíble, señor. Ahora habla de hermano. Se infiltran por todas partes, por la religión, por cambio de sexo. Cambiemos de himno nacional, cambiemos de estado, cambiemos de todo. Y sin embargo, ellos no cambian de mentalidad, señor Lucar. Es increíble. A nuestra juventud lo han robado su dignidad, señor Lucar. Es increíble. ¿Cómo es posible que estos tipos así, todavía, fíjese lo que dicen, marxista, leninista, todavía es comunista?
Y todavía nacionalista. ¿Dónde se ha visto, señor Lucar, que un marxista, leninista, islamista, de todo chiita, todo, es nacionalista en el Perú? ¿Cómo es posible que estos tipos, señor, yo le digo tipo, sujeto, ente, porque estos no van a entender en nuestra realidad? Con razón, pues no saben ni lo que hablan, no saben ni dónde están parados. Estamos claros sobre su opinión. Vamos, Edward, a escuchar, por favor, otra llamada más y luego regresamos al estudio para que esto pueda fluir de una manera más intensa. Sí, muy buenos días. Adelante, por favor, escuchamos. ¿De dónde nos llama? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Le hablo acá de Santa Anita. Adelante. Ya, amigo, para decirle al señor musulmán que ¿por qué no quiere empezar a Perú para esos congresistas, rateros, presidentes corruptos? Él está a favor de esa pena de muerte para los que entran al Estado a robar. No debe haber acá, porque estamos cansados de tantos delincuentes que nos saquean. Y si él piensa en la pena de muerte para todos esos corruptos, si él mismo, si es el gobierno y roba, también que lo maten, así como Antauro y se va a juntar con Antauro, ¿no? La pena de muerte para todos los rateros que entran a saquear el Perú. Eso es lo que quisiera que el señor musulmán que hable claro, ¿no? Que no vea corrodeos que acá en GA, que no, acá en el Perú sí o no, nada más. Y ahí para apoyarle, si no ya estamos hablando por la fuera con el señor. Gracias. Muchas gracias, no tiene paciencia la gente ya. Yo creo que muchísima gente está muy cansada está estresada de tanta promesa incumplida, ¿no? Hay mucha frustración, pero es legítima la pregunta, ¿no es cierto? Es decir, ¿ustedes qué pretenden? O sea, en términos religiosos, digamos, convocar a la mayor cantidad de gente que puedan, ¿no es cierto? Que el Perú se vuelva un país musulmán mayoritariamente, pero en términos políticos, un gobierno como el de Irán. Nosotros aspiramos, eso ya un tema personal, hablo a título personal. Nuestra aspiración es llegar a ser gobierno y cambiar primero el Estado. Yo no estoy de acuerdo con este Estado. Es un Estado donde la economía es abierta para las transnacionales, para los banqueros usureros, y por ahí tenemos que empezar. Hacer un cambio y del Estado, el espíritu jurídico del Estado, que es la Constitución, una nueva Constitución, y que esta nueva Constitución no cambie estrictamente lo que es en la educación. Por ejemplo, queremos una educación para la liberación. En la currícula educativa en el Perú no se habla, por ejemplo, de una educación financiera. No saben sobre la teoría monetaria. No saben qué es la usura bancaria, el interés bancario. No tenemos conciencia si debemos o no la deuda externa del Perú. Para mí no tenemos ni una deuda externa, porque el dinero simplemente es una fuerza teórica. ¿Pero eso qué significa? ¿Que ustedes desconocerían la deuda externa? ¿Qué harían? ¿Nacionalizarían todos los medios de producción? Esa sería la... En el caso mío sí nacionalizaría los medios de producción. Y asimismo tiene que haber un cambio en toda la estructura del Estado. Y tiene que haber también reglas claras sobre el buen gobierno. Pero la pregunta del oyente, el tema de la pena de muerte, que ha sido una discusión que no tiene que ver solo con la religión. Es decir, el primer ministro chino recomendaba aplicar la pena de muerte a los funcionarios públicos corruptos, ¿no? Sí, pero no hay que mezclar el tema del Islam con un tema de una política que yo planteé. Sí, efectivamente. ¿Cuánto me gustaría verlos en el paredón? A todos los traidores de la patria. Porque gracias a ellos es justamente la crisis económica en el país, la crisis generalizada. Tenemos, Edward, más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Aló, buenos días. Sí, muy saluda buenos días. Cristian Iván González de Magdalena del Mar, Lima. Adelante, por favor, Cristian. Lo escuchamos. Bueno, preguntarle al señor cuál es la ayuda que le va a dar supuestamente a las mujeres peruanas que él piensa brindar, ¿no? Porque yo que sepa, en la religión del Islam, la mujer está sometida mucho al hombre, y entonces no hay ninguna ayuda en esa parte a nuestras mujeres ni a nuestros niños, porque los niños también son maltratados por medio de su religión. Y hemos visto demasiada maldad de su religión que hay, y no hay ningún apoyo que ellos brindan, simplemente están muy equivocados en sus formas de pensar y de vivir, ¿no? Esa es mi humilde opinión, pero
¿En qué masa podrían ayudar ellos con su violencia que traen escondida bajo su mano? Porque no creo que sean unos santitos como se muestra acá el señor frente a cámaras, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para los que nos están siguiendo por televisión y por las redes, las imágenes que se ven en pantalla han ocurrido acá. Son ceremonias, son charlas, son eventos y son actos religiosos, ¿no? Ocurridos acá, ¿no es cierto? En Perú. En Perú. Todo en Perú. Vamos a recibir una última llamada y regresamos al estudio para la respuesta. Sí. Adelante, por favor, escuchamos. Hola, buenas. Buenos días, adelante, lo escuchamos. Bueno, señor Nicolás, yo quería decirle a usted que es un puto del periodismo. ¿Y eso qué fue? Es un mal uso de la libertad. O sea, si quiere discrepar conmigo, puede decir lo que quiera, pero no es necesario insultar, ¿no? A ver, vamos a escuchar, porque hay que cuidar estos espacios. Eso finalmente son de la gente, no es mío el espacio, ¿no? Vamos a escuchar otra llamada del público en la línea. Sí, adelante, por favor. Muy buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días. Bueno, quiero dar unas precisiones históricas, ¿no? En primer lugar, tener muchas mujeres no es un invento musulmán. Acá los incas pueden tener varias mujeres. Actualmente los achanincas, aguajún, nuestras etnias de la selva, cada hombre puede tener varias mujeres, o sea que la poligamia es una realidad de la identidad peruana. Aparte de eso, en la Biblia, Abraham, Jacob existieron miles de años antes de Mahoma, y ellos fundaron la poligamia en la Biblia. Entonces hay que quitarse ese complejo de que la poligamia es un invento musulmán. Al contrario, Mahoma lo que hizo fue poner un límite, hasta 4 esposas, no pueden tener más. Ahora, no es un delito tener varias mujeres siempre y cuando un soltero se une a 3 solteras, porque no violan registro civil. Lo que pena la ley peruana es cuando alguien que está casado asume otro matrimonio civil sin antes divorciar. Eso es lo que se castiga. Pero no se castiga la convivencia de un hombre soltero con 2, 3, 4 mujeres, siempre y cuando todos estén de acuerdo en consenso. Por eso es que la familia Badani, por ejemplo, tiene 6 esposas bajo su religión y no está violando ley. Claro, y por eso se genera la controversia con la chica española esta, ¿no? Claro, porque lo que se dice... Piensa, claro, el problema es que son personas adultas, son 3 mujeres que conviven con este hombre, con Félix Manrique Gómez, y ellas dicen que están por su propia voluntad. Entonces ahí se plantea un asunto legal bien complicado. O sea, si están por su propia voluntad, entonces ¿cómo se puede hacer un operativo para rescatarlas cuando ellas insisten en que quieren estar ahí? ¿No es cierto? Lo extraño es que los medios de comunicación deberían mostrar las declaraciones de la manifestación de ellas. Los protagonistas no sabemos cuál es su versión. Solamente están hablando los familiares, la policía que acusa y el padre de la chica. Pero necesitamos saber cuál es la versión de ellos. Es saber si todo lo que le acusan es un error, están en la verdad, o es un exceso, o es una mentira. Porque no me sorprendería si vimos allá en Arequipa, en Moquegua, en Tía María, que a un hombre le pusieron púas en la mano, ¿no? Entonces hay que saber también el derecho de defensa, de transmitir y invitar a los familiares de los detenidos o los mismos detenidos de su manifestación. Para escucharlo. Eso confirman que están allí unidos por su propio consenso como adultos, siempre y cuando, claro, no violan la libertad de nadie. Y si es que demuestran que los niños no están en peligro, porque más peligro yo veo a los niños en Puno. Hasta donde se los ve a simple vista por video, los niños yo los veo que están tranquilos. Pues muchas gracias por llamar. Tenemos que terminar, Edward, por el día de hoy. A mí más allá de cualquier otra consideración, o sea, a la gente le preocupa, uno, el tema de la violencia y las vinculaciones que se han hecho entre ustedes y Sendero Luminoso y el violentismo. Y en segundo lugar, que estoy seguro que le preocupa y hasta le molesta a las mujeres en un momento como este, es el papel de la mujer en la sociedad que ustedes imaginan, ¿no? Sí, efectivamente. Primero es que a nosotros se nos confunde y se nos vincula con Sendero Luminoso. Nosotros no tenemos que ver nada con Sendero Luminoso. Le dije antes, vengo de las canteras del socialismo, del comunismo, porque no conocía el Islam. Es decir, usted renunció a esa ideología por su religión islámica ahora. No en su totalidad. Hay cosas buenas en el socialismo. El socialismo tiene una teoría revolucionaria, pero no el comunismo. Entonces, eso es un tema de debate. Y el tema de las mujeres. El tema de las mujeres.
El Islam más parece el derecho de la mujer. Sí, pero ¿cómo va a ser si no va a haber igualdad? O sea, los hombres tienen derecho a tener hasta 4 mujeres y las mujeres no. Las mujeres están sometidas las mujeres tenían derecho a estudiar, por ejemplo. Permítame. En Irán, por ejemplo, un estado teocrático, el único estado teocrático en el mundo, 60% de las mujeres son profesionales. En el Perú, ¿cuánto por ciento de las mujeres son profesionales? No creo que lleguemos a 10%. Entonces ahí están las cosas claras. En Irán va a haber usted, por ejemplo, generación de empleo para las mujeres. Las mujeres son profesoras. Ellas son las que educan a las niñas, a los niños, justamente para evitar la pedofilia, los pederastas, todo esto. Y se le da ahí el espacio. Hay sociólogas, hay policías. ¿Dónde está que le quitamos la libertad a las mujeres? Bueno, no se confunda la libertad con libertinaje. Dejemos el asunto por hoy ahí. Muchas gracias a Edward Quiroga Vargas, líder de la comunidad musulmana chiita en el Perú, por estar con nosotros. Nos vamos con Sofía Gallegos. ¿Dónde está Sofía? ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo y continúan los vecinos en la parte superior del solar de la Quinta San Cayetano atrincherados producto a que ellos se oponen a este desalojo. Vamos a comenzar rápidamente con el doctor Walter Becerra. Bienvenido a Exitosa. Si nos explica rápidamente, nosotros hemos visto esta resolución, esta notificación de desalojo recién presentada para hoy 9 de la mañana. Son 11:30 y no se procede con este desalojo que para ustedes es totalmente ilegal. Sí, gracias. Mi nombre es Walter Becerra, soy el representante legal del Solar San Cayetano. Agradecer al señor Nicolás Lucar para que eso se haga extensivo los actos de corrupción que está habiendo en nuestro país. Acá tenemos la notificación del Poder Judicial que lo hemos bajado del sistema, mas no hemos sido los vecinos notificados debidamente, o sea, no hay un debido proceso. Luego de ello ha sido convocada para a las 9 de la mañana. Son 11:30 y hasta el día de hoy no se acerca el fiscal, el juez o el secretario para señalar que se va a llevar a cabo el desalojo. Sin embargo, algo sorprendente es la gran cantidad de efectivos de la unidad especiales que están aquí exactamente frente a este predio. ¿Usted considera que está coludido el alcalde Enrique Peramás en esto? Nosotros ratificamos que la municipalidad está metido en actos de corrupción, porque acá tenemos las constancias de posesión otorgadas por la Municipalidad Distrital del Rímac el año 2006, y en la cual también hay una ordenanza y una resolución que fueron estos predios declarados en abandono, y automáticamente los posesionarios pasan a ser titulares de este bien. Pero oh sorpresa, señor Nicolás, a partir de 2011 la municipalidad acepta a un nuevo contribuyente, que es el señor Falcón. Ahora, sabemos que el señor Luciano Falcón Tafur presenta ya más de 90 procesos judiciales. Es correcto, y tiene varias propiedades en el RIMAC para desalojar. La gran pregunta es, ¿de dónde saca este señor el dinero o quiénes están detrás de este lavado de activos? Nosotros invocamos que los medios de comunicación y el Ministerio Público investigue los actos de corrupción que hay en la Municipalidad Distrital de Rímac. Sí, muchísimas gracias entonces al doctor Walter Becerra, quien es la defensa de estas 60 familias que en medio de arengas se oponen a esta medida judicial. Informó Sofía Gallegos para Exitosa. Muchas gracias, Sofía. Y vamos a conversar con el doctor Federico Ton, psicólogo social, sobre estas cosas sorprendentes que ocurren a veces en el Congreso de la República, ¿no es cierto? El congresista Donaire acaba de proponer, no sé si tenemos el video del congresista Donaire proponiendo esta cosa totalmente desquiciada de que se establezca el toque de queda para los chicos de 17 años, ¿no? O sea que de 17 años para abajo no pueden salir a la calle a partir de las 10 de la noche. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Vamos a buscarlo, pero comencemos. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece así, en una primera impresión, esta iniciativa del congresista Donaire? Bueno, es un planteamiento, todavía no es un proyecto de ley, ¿no? Pero nos sorprende, Nicolás, lo que hemos visto sucesivamente en los congresos, la falta de sustento, de evidencia para plantear los proyectos, y es reconocida por los propios periodistas, ¿no? Hay más un afán noticioso que un afán real de resolver los problemas.
Pero no me voy a sumar a ese coro, más bien yo sí tomaría por el otro lado, Nicolás. Yo creo que el congresista Donaire ha vuelto a poner como tema de agenda el abandono en el que están desde el punto de vista de las políticas públicas de la juventud. Hoy es el Día del Maestro, el ministro de Educación ha enviado su mensaje. ¿Dónde está la atención a los jóvenes en el Perú? Pero yo quiero detenerme, si lo permite Federico, en este tema de los congresistas, ¿no? Fíjese, por ejemplo, hay un tema de corrupción en los gobiernos locales y regionales, que no haya reelección de alcaldes y gobernadores regionales. ¿Qué cosa han resuelto? No han resuelto nada. O sea, la corrupción campea en los municipios y los gobiernos regionales. Pero no se perpetúan, por lo menos. Claro, no resuelve el problema de la corrupción, pero dinamiza el pero es una sistema reacción político. como si eso fuera el problema. O sea, porque tú puedes tener un buen alcalde que merecería ser reelecto, ¿no es cierto? Y un pendenciero que nunca ha sido candidato, pero que quiere ir al municipio, ¿no es cierto? Porque quiere hacerse rico a través de la gestión pública. O, por ejemplo, cuando hay la discusión sobre los violadores de menores de edad, proponen la castración química y ni le preguntan al colegio o a las instituciones pertinentes, ¿no es cierto? Al colegio médico, a la sociedad de urólogos, que les iban a contestar lo que finalmente, luego de aprobar el proyecto, se han dado cuenta que era una tontería, ¿no es cierto? No solo porque ya está preso, condenado a cadena perpetua, ¿para qué le vas a hacer la castración química? Sino porque además es costoso, produce una cantidad de efectos secundarios que finalmente vas a tener a los años ese tratamiento de eliminación de la testosterona, osteoporosis, problemas cardiológicos, pero además no te cura al violador la mayor parte de los casos porque es algo mental y no simplemente hormonal. Y lo mismo ha ocurrido con el tema de la ley de medios. O sea, hay un problema muy serio con la legislación o con la manera, como se maneja la publicidad estatal. ¿No es cierto? Que se maneja de una manera arbitraria sin tener objetivos claros de difusión y se maneja de una manera casi delictiva usándolo como cuchillo. Si tú estás conmigo te doy publicidad, si tú eres crítico al gobierno te la quito. Entonces, eso es lo que había que corregir para hacerlo bien. En vez de hacer eso, la eliminan. ¿No es cierto? Como si fuera una solución. Bueno, hay un paquete de reformas políticas, instituciones de prestigio como Transparencia que ya han planteado. Lo que necesita el Congreso son centros de investigación sostenidos que presenten evidencia y ayuden a mejorar la producción legislativa, porque todo indica, Nicolás, como si se tratara de un medio de comunicación, pareciera que los congresistas legislan leyendo el titular del día. Y de hecho reproducen datos erróneos pero en los además proyectos de ley. nosotros tenemos la culpa, creo, en los medios, porque le damos demasiada pantalla a los congresistas que hablan sobre todo, saben de fútbol, saben de medicina, saben de seguridad ciudadana, saben de todo. Sobre el agua en Marte también saben. Sobre el agua en Marte. Sobre todo, ¿no? Y además legislan de una manera como empujados por resortes que los pongan en las primeras planas, ¿no? Para hacer noticia. Y nosotros somos los culpables, los que estamos en los medios de comunicación, por darle pelota a sus tonterías. Pero vamos a la pausa y vamos a regresar, Federico, para hablar de los asuntos de fondo, ¿no es cierto? Porque más allá de lo anecdótico, Nicolás ha puesto en evidencia un problema, no solo del Estado, sino también de las familias. ¿Cómo está la relación entre padres e hijos? De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos con Federico Ton, psicólogo social, para hablar de lo que vale la pena. O sea, a partir de una tontería podemos ir a un asunto que realmente es significativo, ¿no es cierto? Tú lo has dicho. Está bien, está bien. Vamos a la pausa. Esto es Exitosa. Regresamos con más. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Llega para superarlo todo, para hacer una revolución en la cumbia. Agua Azul. Sus grandes músicos y potentes voces hacen el mejor estilo musical. En lo profundo de mi alma tengo un sitio guardado para ti. Agua Azul y su gran delantera, liderados por Lucho Paz. Sufriendo estoy desde el día en que te... Hacen de tus eventos los más espectaculares. Pero siempre me engañaste. Agua Azul. Contáctanos. Radio La Calle
de primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. Avance informativo en Exitosa. Con Manuel Rosas en Exitosa Noticias. Jefe de OMPE en la mira. El Consejo Nacional de la Magistratura abre proceso disciplinario al titular de la OMPE, Adolfo Castillo Mesa, por el presunto favorecimiento al partido Podemos Perú de José Luna. La falsa vida del líder de secta. ¿Cómo Félix Steven Manrique Gómez captó a Patricia Aguilar? ¿Realmente fue secuestrada? ¿Está enamorada o fue manipulada? El padre de la española Patricia Aguilar cuenta el duro camino que atravesó para encontrar a su hija en medio de la selva peruana. ¿Quiénes van o no van a la alcaldía de Lima? ¿Y cuántos candidatos postulan a los gobiernos municipales del Perú? Todo sobre las próximas elecciones municipales y regionales del próximo 7 de octubre. Esto y más a las 12 del día con Manuel Rosas en Exitosa Noticias. Participa en el programa, Yami comenta en las redes sociales, en Twitter, @ExitosaP, y en Facebook, Exitosa Noticias, con el hashtag Cuartos de Final, 11:36. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, @ExitosaPE. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 56 años cumpliendo el sueño de ofrecer la mejor herramienta que te llevará a alcanzar el éxito: la educación. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Examen de admisión, 15 de julio. Tenemos lo que dijo el general Donaire. Vamos a ponerlo de todos modos. A ver, escuchemos y veamos al general Donaire. Si tuviéramos autoridades que estén cerca de Dios, desde ministros, presidentes, políticos y todo, no habría tanto ladrón, no habría tanto ratero, no habría tanto abusivo, no habría tanto corrupto. Así de sencillo, señora presidenta. Necesitamos autoridades que estén cerca de Dios. Y ahora tengo hasta resistencia dentro de mi grupo, que por qué para sacar un proyecto de ley, los de 17 años, menores de edad, ¿qué hacen en la calle más allá de las 10 de la noche? Se oponen algunos congresistas. Dicen, va contra la Constitución el libre tránsito. Yo, padre de familia, 12 años, te quedas en la casa y no sales a la calle. ¿Qué me va a denunciar a mí de abuso de autoridad porque quiere ir a reunirse con su pandilla? Debemos sacar una ley y debemos apoyar con usted, señor ministro y señora presidente, que nadie de los 17 años, más allá de las 10 de la noche, no puede salir a la calle. Que no salga a la calle. ¿Qué hace alguien de los 17 años en la calle? ¿Qué cosa está? ¿Con su troncho? Perdón, estoy utilizando un término de Kuczynski, no es el mío. ¿Qué está? ¿Con su trago? ¿O está en un acto delictivo? Cuidemos a nuestros jóvenes, saquemos leyes en las cuales verdaderamente hay que crearle las condiciones para que sean como nosotros. No, congresito Ochoa, de verdad, ¿nos han dado palo? Sí que nos han dado palo. Ahora le jala la patilla, pucha, pobre profesor, le enjuician. ¿Cuánto tenemos que regresar? Y no me digan a mí ahora de violento, porque en la Biblia también dice, métele palo de vez en cuando y cría a tus hijos con un poco de frío y un poco de hambre para que sepan valorar lo que significa ganarse un centavo o un mordisco de pan. ¿Qué se puede decir sobre eso? O sea, pobre hijo el general Donaire, ¿no? Que tiene 12 años, se me ha contado. ¡Pah! Debe recibir así ¿no? Dios mío.
Pero, o sea, ya digamos, vayamos más allá de la anécdota que siempre genera el general Donaire con sus iniciativas. Lo que sí tenemos es un problema serio con nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, con nuestros adolescentes. Hay un problema muy serio, Nicolás. Normalmente la tensión entre los padres, sobre todo con los hijos adolescentes, que movían esta polarización de los hijos de no me entienden, ¿no? Mis papás no me entienden y los papás no me hace caso. Entre el no me entiende y no me hace caso se ha ido ampliando una brecha enorme que no está siendo atendida por las políticas públicas del Estado. La propuesta del toque de queda en realidad no es nueva, Nicolás. Acuérdate, a mediados de los años 90, un alcalde del INSE que propuso este toque de queda para los menores de edad. Cuando estaba este boom de las pandillas, luego de la violencia del terrorismo, pasamos a encontrar una suerte de enemigo generacional, ¿no? A quien echarle la culpa de los problemas de inseguridad y de la violencia. Lo que pasa es que vayamos a las cifras, tratemos de mirar, ¿es viable o no es? Más allá de los argumentos que ya hemos escuchado, estamos hablando de una población de 12 a 17 años de 3,5 millones, de los cuales más de 1,5 millones está en Lima. No podemos controlar otro tipo de temas, menos vamos a controlar por este lado. Entonces, y es importante que como sociedad y los medios de comunicación, más allá de darle tribuna a ideas que no están debidamente descabelladas como esta, que no tienen el sustento, no tienen el sustento para, elegante para decir, para este tipo de planteamientos. Sin embargo, sí es importante tomar nota de que se requiere apoyar a los padres, porque las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿qué cosa pueden hacer los padres ahora que se capta para diferentes cosas a los menores de edad a través de las redes sociales, cuando los hijos son más expertos que los padres? ¿Cuál es el conocimiento? Por ahí habían algunos que, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, proponían crear un ente de regulación. Eso es absolutamente risible, porque la industria del entretenimiento, la industria de los videojuegos, es imposible un comité de expertos que no tienen la experticia para esto lo estén manejando. Lo mismo sucede para estos temas. Y aquí, Nicolás, hay que ser muy claro. La juventud en el Perú está abandonada desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿De dónde depende la atención de la juventud? Tenemos una Secretaría Nacional de la Juventud que en el gobierno de Alan García, que además planteó su propuesta electoral para los jóvenes, fue el que le quitó el rango ministerial a este organismo con todas las limitaciones que podía tener, pero había una apuesta del Estado por darle un espacio a la juventud. Y hoy en día lo que tenemos es una pequeña segunda Secretaría Nacional de la Juventud. No voy a comentar el presupuesto que tiene, porque eso sí es un escándalo que en el Perú sigamos echándole la culpa a los adolescentes y jóvenes de la violencia, de la delincuencia, donde sí efectivamente ¿Cuál es hay el participación. ¿Tú tienes acceso? Menos de $1 millón, Nicolás, para atender a los jóvenes en el Perú. Eso es a jóvenes que están en situación crítica, porque nosotros hemos regresado reiteradamente sobre, es decir, hablamos mucho de los jóvenes infractores, de los adolescentes infractores, ¿no es cierto? Y yo siempre regreso al mismo tema, que es el testimonio de uno de los chicos que fue detenido en Trujillo como parte de una banda que, entre otras cosas, hacía sicariato. Y era un mocoso que no tenía ni 17 años. Y él decía que si el alcalde robaba, ¿por qué él no? Pues, y ahí empieza la cadena, ¿no es cierto? Si digamos, los parámetros morales que te deberían marcar los líderes de la sociedad son estos, es decir, que tenemos a los presidentes haciendo cola a ver quién va preso primero, o cómo hacen para no ir preso y para que haya impunidad, y tienes además un sistema educativo que está en colapso, ¿no es cierto?, que no te da cultura, ¿no es cierto?, que no te prepara para el trabajo, y no te prepara para la educación superior, es decir, no te sirve prácticamente para nada los 11 años que estuviste en el colegio, y sales a un mercado laboral donde tus posibilidades en esas condiciones son las peores. Tienes que aceptar las peores chambas en las peores condiciones. Entonces, y encima de jóvenes que vienen, en muchos casos, de familias disfuncionales, desestructuradas, porque además
Y de familias delictivas, digámoslo claro. También, pero también de familias donde no hay papá. Y un tema sobre el que yo regreso siempre, y yo creo que hay que darle más importancia, es el tema de las trabajadoras del hogar. Hay 500,000 de trabajadoras del hogar en el Perú, y la mayor parte de ellas están 6 días separadas de sus hijos, y en muchos casos son madres solas. Entonces, ¿quién está criando a esos chicos? La tía, la mamá, la vecina y la calle. La calle. Efectivamente. Entonces, tenemos un problema social muy serio, ¿no? Hay un problema serio, Nicolás, y no lo vamos a atender mientras sigamos pensando que estos temas se resuelven legislativamente. Tenemos más de 80.000 presos, más de 12.000 por delitos contra la libertad sexual y más grave aún contra menores de edad. Lo que pasa, Nicolás, es que estos temas sociales, estos temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, de nuestras familias, se dejan de lado, porque estamos centrados en discutir la anécdota, las ideas descabelladas, estamos centrados en atender la noticia del día, el otro día pasamos a otro, y no tomamos en serio. No tenemos una política nacional de salud mental seria. No estamos hablando de un documento, estamos hablando de políticas y de recursos. No tenemos una atención seria para los jóvenes en el país. Y tercero, sobre ese problema social hay un conflicto entre los padres y los hijos, porque progresivamente a lo largo de estos años la autoridad de los padres respecto a los hijos se ha ido perdiendo, porque hay otro tipo de elementos de socialización como los medios de comunicación, las redes sociales, y entonces estos son los temas de fondo que el Perú tiene que atender. Pero además hubo un informe, me parece que fue de INEI, que decía que las 2/3 partes de los chicos habían contestado en una encuesta que no hablaban con sus padres. Y eso es increíble, no es que no tenían un diálogo sobre sexo, sobre asuntos que podrían ser considerados delicados, complicados, que requerían un cierto nivel de confianza. No hablaban de nada. O sea, no había ninguna comunicación que tú pudieras considerar aceptable entre padres e hijos sobre ningún tema. Entonces, ¿quién está criando a esos chicos? Efectivamente hay una ausencia emocional y eso se ha desplazado hacia otros sectores. Y eso es lo que no estamos atendiendo. Por eso es que lo que el país necesita, nuestro país necesita, es una política nacional de juventud para que pueda abordar los diferentes ámbitos y apoyar a los padres en esta tarea. Efectivamente ya hay hogares donde esa posibilidad, donde el padre o los padres sean los únicos responsables, ya no es viable, ya no es realista. Necesitamos entrar a una acción concertada, integradora y sobre todo asumiendo el liderazgo de los jóvenes. Los jóvenes en el Perú han demostrado muchas cosas positivas, Nicolás. Acá los jóvenes tienen que bajarse el pantalón para hacer noticia, cuando tenemos muchos jóvenes muy buenos en el deporte, muy buenos en el liderazgo, muy buenos en el servicio social, en la ayuda. Mira, yo tengo, Federico, acá, como ha sido en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del terremoto de México fue increíble. O sea, quien salió a rescatar, a ayudar, a colaborar, a atender a los que habían quedado damnificados eran jóvenes, miles de jóvenes en la calle. Eso fue una cosa, pero realmente impresionante, ¿no? Y digo México porque nos parecemos en muchos sentidos, ¿no? Federico, si lo permites, tenemos llamadas del público en la línea. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Muy buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Escuchamos. Sí, buenos días. Es Jorge. Sí, adelante, Jorge. Sí, yo quería opinar con respecto a esto del toque de queda. Definitivamente este término es muy militar y también es tomado de los pelos a hablar así de un cuidado de los niños, ¿no? De cuidar a los niños, a los jóvenes mediante esta norma militar. Pero quería decirle, yo vivo en Alemania, quería decirle al respecto. Aquí años y en los países nórdicos igual, por ejemplo, hay reglas claras. Por ejemplo, un niño de 12 años no puede ir al cine a las 9 de la noche ni con sus padres. No lo van a permitir. Un niño de 17 años no puede ir a un restaurante. Así sea con sus padres, a partir de las 11 de la noche, no lo van a aceptar porque al restaurante lo multan, ¿no? Y si lo pillan de las 12 de la noche en la calle, lo van a llevar a la comisaría y van a asistir a sus padres.
Y si es repetitivo, lo van a multar. Es decir, esa ley que dice toque de queda suena muy militar, pero si se hace estudiando, si se hace viendo la realidad peruana y se toman normas de protección, porque el Estado tiene que proteger a los señores, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pues tiene que tomarse normas. ¿Por qué lo pueden hacer ellos y nosotros no? Claro, ahora lo interesante sería, es decir, evidentemente que uno no permitiría o no debería permitir que los hijos pequeños estén en la calle, ¿no es cierto?, cuando no deben estar. Pero esto tiene que ser parte de quién está al cuidado de esos niños. Si hay padres en la casa que están supervisando las actividades de sus hijos, ¿no es cierto? El además ocuparse de otros aspectos de la vida de los chicos, o sea, acompañarlos en el proceso de aprendizaje, darles educación de calidad, darles acceso al entretenimiento sano, al deporte, a la cultura, ¿no es cierto? Que es lamentablemente lo que no tiene, ¿no? Sí, efectivamente, lo que el oyente señala, porque este problema de la violencia, los jóvenes, los asesinatos, no es un problema de los países del tercer mundo, es una problemática global y que ha pasado en las grandes ciudades a nivel global. Lo que sí es importante es retomar de que sí tienen que haber algunos mecanismos de convivencia y de relación. Por ejemplo, ¿qué hemos avanzado? Hoy en día no es normal que un hombre pegue a una mujer. Antes se pensaba que eso era un asunto privado. De igual manera, creo que tenemos que observar algunas normas y algunos mecanismos para que los menores de edad, ¿no?, en una situación de riesgo no estén pues solos en la calle, pero eso no es un toque de queda, ¿no? Son mecanismos en los cuales si hubiera las autoridades, la autoridad suficiente para poder monitorear y establecer mecanismos de control, de monitoreo y de responsabilidad solidaria también de los padres, por ejemplo, comunicar, ¿no? Hemos encontrado un menor de edad 12 de la noche andando solo con 3 menores de edad y para esto las autoridades locales, que son las únicas que podrían hacerlo, eso no lo puede hacer un ministerio ni un programa, sino el compromiso de las autoridades locales, que además, siempre mira al cielo, Nicolás, ahora que estamos en elecciones municipales, este es un tema que tiene que ser abordado desde las políticas municipales con compromiso, con programas de juventud, de reactivación de las demunas. Durante un periodo tuvieron un buen accionario y hoy en día se siente que esto está debilitado. Entonces hay una serie de mecanismos, pero la única manera de poder articular esto es teniendo una autoridad nacional con poder, con recursos, que se preocupe, se encargue y coordine con todos los articular sectores. todas estas iniciativas. No es viable sin el compromiso de los alcaldes. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Sí, adelante, muy buenos días. ¿Qué pasó? Nada, perdimos la... ¿Aló? Sí, buenos días, adelante, escuchamos. ¿Aló? Aló, adelante, escuchamos. ¿Está usted al aire? Buenos días, estoy llamando de aquí desde Cusco. ¿Aló? Sí, adelante, la estamos escuchando. ¿Aló? La estamos escuchando, está usted al aire. Para dar acerca una opinión acerca de lo que están comentando sobre la ley, ¿no? Sí, señora, la estamos escuchando. Bueno, aquí en Cusco la situación de los jóvenes es muy diferente a la situación de Lima, ¿no? Creo que para dar una ley tenemos que ver un estudio, ¿no? Porque cada ciudad tiene diferentes tipos de sociedades. Entonces, por ejemplo, en Cusco la juventud sale hasta más de las 12 de la noche, incluso hay discotecas para ellos, hay bares para ellos. Entonces, no solo es cuestión del cuidado de los padres, porque los padres también trabajan, sino que también es parte de nosotros los jóvenes, ¿no? Darnos cuenta de que al proponer una ley, no la proponen con mala intención, la proponen, pero sí tenemos que ver las consecuencias y el lado positivo que esa ley puede traer, ¿no? Pero usted decía que hay diferencias en el caso de Cusco. ¿A qué se refiere exactamente? Ya que, por ejemplo, miren, yo soy joven, pero de la universidad, ¿no?
Y yo estoy haciendo un estudio de tesis que trata sobre los jóvenes de la calle, ¿no? Los mendigos de la calle. En lo cual mi estudio se basa generalmente en los adolescentes, niños desde 7 años hasta los adolescentes desde los 18, 17 años, ¿no? Entonces, como mi trabajo de campo es estar fuera, por la plaza del Cusco, por los alrededores de Cusco, veo tantos jóvenes que están a esas horas, 12 de la noche, 1 de la madrugada, fuera de casa, ¿no? Y en Cusco pasan muchos accidentes. Últimamente hay jóvenes que están desapareciendo en Cusco, las autoridades no hacen nada, los papás no se sabe dónde están. Entonces, eso tiene que ver mucho con la cultura y aparte tiene que ver mucho con el tipo de sociedad que tenemos. No podemos compararnos a otro tipo de sociedades o de otros países, como pueden ser países de Alemania, donde tienen un tipo de educación diferente. Nuestra educación tiene que cambiar primero para poder implementar ese tipo de políticas. Bueno, muchas gracias por llamar. Ahora, el tema es por dónde empezamos, porque si uno, yo lo reporto casi cada día, ¿no es cierto? Uno va pasando por las diferentes áreas de la vida nacional y todo debería ser declarado en emergencia, ¿no es cierto? Porque todo está como, en todo nos quedamos, en todo perdimos 20, 30 años, ¿no? Bueno, empecemos por lo que dice la literatura internacional en materia de políticas públicas, ¿no? Primero las niñas y también como sociedad el bono demográfico, el ejemplo del Asia, del sudeste asiático, de estos tigres que utilizaron ese enorme capital que les daba el tener una mayor población joven que una población adulta que demanda seguros y atención médica en mayor proporción. Creo que como país tenemos que hacer una apuesta por la juventud, porque es ahí donde está la formación de este capital humano. Y es justamente en la adolescencia, Nicolás. No olvidemos que el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista neurológico todavía termina de completarse terminada la adolescencia y que tiene que ver justamente con la planificación. Por eso que los discursos de el mañana en los jóvenes no tienen el mismo eco. Por eso hay que pasar a, como país, tomar en serio a la juventud como una apuesta estratégica de largo plazo, utilizar ese bono demográfico, esa fuerza productiva, ese emprendimiento, ese talento, ese liderazgo para lo positivo. Entonces, ¿por dónde empezar? Los problemas son múltiples en todas las sociedades, pero aquellas sociedades que tienen esta visión de largo plazo y dice, apostamos en nuestra juventud, y eso aterriza, Nicolás, en un organismo. El país necesita hace largo tiempo ya nuevamente poner en el centro de la agenda un nuevo organismo que realmente tenga poder, tenga recursos y capacidad de articular a todos los sectores y de manera articulada con las municipalidades. Este no es un asunto de un programa nacional, de un ministerio de la juventud, pero sí necesitamos un organismo con el poder suficiente para que trabaje a nivel nacional con los casi 2.000 municipios que tiene el país entre provinciales. Claro, y proponiendo iniciativas y políticas que tengan que ver con la educación de los chicos, con la salud de los chicos, con la salud mental de los chicos, con el acceso al trabajo de los jóvenes, ¿no es cierto? El conflicto con la ley, ¿no? Por ejemplo. El Poder Judicial atiende más de 36.000 casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. La gran mayoría tiene que ver con algo importante, Nicolás, que olvidamos. El señor que nos llamaba de Alemania sobre la regulación, tiene que ver, por ejemplo, con todos estos temas comunitarios. No hay donde puedan cumplirse. Está la norma, pero no hay cómo hacerlo. ¿No? Esa es como la norma del bullying, que dice que todos los colegios deben tener un psicólogo para atender estos temas, cuando en realidad el número de centros educativos excede largamente al número de psicólogos con los que cuenta el país. Entonces, de tal manera, ¿por dónde desanudar? Empecemos por una mirada integradora del tema, basada en evidencia y que sobre todo esté preocupada en la acción cotidiana, no en los grandes discursos. Estamos invirtiendo 100 millones y hemos capacitado a 12 jóvenes, ¿no? Ese tipo de cosas no son las que ayudan, y entender que este es un tema que se juega en la cancha con los padres de familia, y el principal actor en este caso son los alcaldes. La principal tarea de los alcaldes no es solo hacer pistas de veredas. Total,
La limpieza de parques y jardines está prácticamente tercerizada en el país y mal que bien funciona, es un modelo que viene funcionando. Tenemos problemas con la seguridad, pero donde debieran ser los primeros de la fila los alcaldes, son los adolescentes y los jóvenes. Y la verdad es que eso no está y debería estar en la agenda. Yo le agradezco mucho a Federico Otón, psicólogo social, por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Tenemos que terminar por el día de hoy, nos quedamos sin las redes sociales. Qué pena. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la gente en las redes? Bueno, está en las redes. Está en las redes. Ustedes pueden leer las respuestas que nos han dado en Exitosa Noticias en el Facebook y en @exitosap en el Twitter. Viene el señor, ganó 2-0, ganó Francia, ¿no? Qué pena Uruguay. Qué pena. No nos queda solo Brasil que juega ahorita, ¿no? Conmigo será hasta el día de mañana, sábado a las 9 de la mañana. Yo estoy como